El ascensor se detuvo entre pisos y escuché 3 golpes en la puerta metálica. Eran las 2 de la madrugada y yo estaba completamente sola. Cuando las puertas finalmente se abrieron, el pasillo estaba a oscuras. Un pasillo que nunca debía estar apagado. Y lo que pasó después me hizo entender que ese hospital no funcionaba como los demás. Que algo en ese edificio tenía sus propias reglas, sus propios horarios y sus propios habitantes que no aparecían en ningún registro. Lo que voy a contarles es real. Me pasó a mí. Y después de esa noche, mi vida cambió para siempre. Llevo 14 años trabajando como enfermera en hospitales públicos aquí en México. He visto de todo. Emergencias que te paralizan, códigos rojos que te hacen correr por los pasillos con el corazón en la garganta, familias enteras derrumbándose cuando les das las malas noticias. Pensé que después de tanto tiempo ya nada podía sorprenderme, que ya había visto todo lo que este trabajo podía mostrarme. Pero estaba equivocada, muy equivocada. Hace 3 años me cambiaron a un hospital en la periferia de la ciudad. Un edificio viejo, de esos que se construyeron en los 70 y que ya muestran su edad en cada pared agrietada, en cada tubería que gotea, en cada luz que parpadea sin razón aparente. Era un hospital público saturado, como tantos otros. Más pacientes que camas, más urgencias que personal, más historias de las que una sola persona puede procesar. Pero este lugar era diferente. Y no me di cuenta de inmediato. Nadie te lo dice el primer día. Nadie te sienta y te explica que ese hospital tiene sus propias reglas, que hay pisos que es mejor evitar después de ciertas horas, que hay sonidos que no debes investigar, que hay llamadas que no debes responder. Lo aprendes sola, a golpes, cuando ya es demasiado tarde para echarte atrás. Mi primer turno nocturno en ese hospital fue un martes. Los martes siempre son tranquilos en los hospitales. Es un día raro. No es fin de semana para que haya accidentes de tráfico o peleas de borrachos. No es lunes para que la gente venga con todo lo que aguantó el fin de semana. Es un día intermedio, un día de calma relativa. O eso pensaba. Me asignaron el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Turno completo de noche. 8 horas que en cualquier hospital normal se pasan entre revisar pacientes, llenar reportes, tomar café recalentado y hablar con tus compañeras para no quedarte dormida. Pero en ese hospital, las noches eran diferentes. Eso lo supe desde el primer momento en que crucé las puertas del lobby a esa hora. El ambiente cambia cuando cae el sol. No sé cómo explicarlo de otra manera. Es como si el edificio entero respirara diferente, como si se relajara, o como si se preparara para algo. Las luces parecen más tenues aunque estén en el mismo voltaje. Los pasillos se sienten más largos. Los sonidos se amplifican de una manera extraña. Cada paso resuena. Cada puerta que se cierra suena como un disparo. Me presenté en la estación de enfermeras del 3er piso. Ahí estaba Lupita, una enfermera que llevaba casi 20 años en ese hospital. Una mujer de unos 50 y tantos, con el cabello siempre recogido en un chongo apretado y una mirada cansada que solo dan los años de trabajar en hospitales públicos. Me dio la bienvenida con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Bienvenida al turno nocturno», me dijo mientras me pasaba una carpeta con los reportes. «Vas a cubrir los pisos 3 y 4. Revisión cada 2 horas. Si pasa algo raro, me llamas por radio. ¿Está claro?» «¿Algo raro como qué?», pregunté, pensando en emergencias médicas, en pacientes que se caen de la cama, en alarmas que se disparan. Lupita me miró con una expresión que no supe descifrar en ese momento. Ahora sé que era compasión. Lástima, tal vez. «Ya verás», fue todo lo que dijo. Las primeras horas pasaron sin problemas. Revisé a los pacientes del 3er piso, todos estables.
Algunos dormidos, otros despiertos, mirando el techo con esa mirada perdida que tienen las personas cuando están en un hospital de noche, cuando el dolor no las deja dormir, cuando las preocupaciones pesan más que el cansancio. Llené mis reportes, tomé café. Todo normal, todo como debía ser, hasta que el reloj marcó las 2 de la madrugada. No sé si han notado que las 2 de la madrugada tienen algo especial. Es una hora extraña. No es ni muy temprano ni muy tarde. Es ese punto intermedio de la noche donde todo parece suspendido, donde el mundo se siente más silencioso, donde las cosas que normalmente se esconden durante el día se atreven a salir. En los hospitales, las 2 de la madrugada son la hora en que todo lo raro empieza a pasar. Me tocaba revisar el 4º piso. Subí por el ascensor como siempre, con mi carro de medicamentos. Un ascensor viejo, de esos con puertas de metal que rechinan al abrirse y cerrarse, de esos que te hacen sentir claustrofobia aunque no la tengas. Entré, apreté el botón del 4º piso y las puertas empezaron a cerrarse. El ascensor comenzó a subir con ese movimiento lento y tembloroso que solo los ascensores viejos tienen. Podía escuchar los cables tensándose, los engranajes moviéndose, todo normal, hasta que no lo fue. Entre el 3er y 4º piso, el ascensor se detuvo con un golpe seco. No fue una parada normal, fue un frenazo abrupto que me hizo agarrarme del carro para no perder el equilibrio. Las luces parpadearon una vez, 2 veces. El indicador de pisos quedó congelado, mostrando un número que no era ni 3 ni 4, como si el ascensor hubiera decidido detenerse en un piso que no existía. Mi primer pensamiento fue racional. Una falla eléctrica. Pasa todo el tiempo en edificios viejos. Apreté el botón de emergencia, esperando escuchar el timbre que alerta al personal de mantenimiento, pero no sonó nada. El botón se hundió bajo mi dedo y simplemente no pasó nada. Ni un sonido, ni una señal, nada. El silencio dentro del ascensor se volvía espeso, denso. Podía escuchar mi propia respiración, amplificada de alguna manera. Podía escuchar los latidos de mi corazón. Y entonces escuché algo más. Un golpe suave desde afuera, como si alguien tocara la puerta metálica del ascensor con los nudillos. 3 toques lentos, pausados, demasiado educados, demasiado deliberados para esa hora. Toc, toc, toc. «Ya voy», dije sin pensar. No sé por qué respondí. Es un reflejo, supongo. Cuando alguien toca, respondes. Pero apenas las palabras salieron de mi boca, me di cuenta de lo absurdo que era. El ascensor estaba detenido entre pisos. No había nadie afuera. No podía haber nadie afuera. Era físicamente imposible. Y entonces, el ascensor volvió a moverse. No de forma gradual como debería, sino de golpe, como si alguien lo hubiera empujado. Las puertas se abrieron y me encontré frente al pasillo del 4º piso. Pero algo estaba mal, muy mal. El pasillo estaba completamente a oscuras, y no hablo de una oscuridad normal, de luces apagadas por falla eléctrica. Hablo de una oscuridad profunda, absoluta, que parecía tragarse la poca luz que venía del ascensor. El 4º piso nunca debía estar así. Nunca. Ese piso tenía habitaciones de observación, pacientes que necesitaban vigilancia constante. Las luces nunca se apagan completamente ahí. Es protocolo de seguridad. Pero ahí estaba yo, frente a un pasillo completamente negro. Y lo peor no era la oscuridad. Lo peor era el silencio. Un silencio tan completo que dolía en los oídos. Ningún pitido de monitores, ninguna conversación lejana, ningún sonido de equipos médicos. Nada. Como si ese piso hubiera sido desconectado del resto del hospital. Respiré hondo, agarré el carro de medicamentos y salí del ascensor. En cuanto mis zapatos tocaron el piso del pasillo, las puertas del ascensor se cerraron detrás de mí con un sonido metálico que resonó como un trueno en ese silencio. Y me di cuenta de algo más. El aire era diferente, más frío, no el frío del aire acondicionado, que es uniforme y constante. Este era un frío viejo, húmedo, profundo, como el frío de un sótano que ha estado cerrado durante años, como el frío de lugares que no han visto el sol en mucho tiempo. Saqué mi linterna del bolsillo del uniforme.
Una pequeña linterna de esas que todos los enfermeros llevamos. La encendí, y el haz de luz apenas logró penetrar esa oscuridad. Era como si la oscuridad tuviera peso, como si se resistiera a ser iluminada. Empecé a caminar por el pasillo, empujando el carro frente a mí. Cada rueda hacía un ruido que se amplificaba de manera antinatural. Chirrido, chirrido, chirrido. Cada sonido resonaba en las paredes, en el techo, como si el lugar estuviera diseñado para amplificar cualquier presencia. Revisé mi reporte. Me habían mandado al cuarto piso porque supuestamente alguien había llamado desde una de las habitaciones. El cuarto 417. Ahí estaba en el reporte, con letra apresurada de la secretaria. Llamada desde habitación 417. Paciente solicita enfermera. Todo normal, todo rutinario. Excepto que cuando revisé la lista de asignaciones, el cuarto 417 estaba marcado como vacío, sin paciente asignado, sin historia clínica activa. Vacío. Llegué frente a la puerta del cuarto 417, una puerta de madera con vidrio opaco como todas las demás. Pero había algo diferente. Podía escuchar algo del otro lado, un murmullo bajo, constante. No eran palabras claras, era como respiraciones superpuestas, como si varias personas estuvieran respirando al mismo tiempo, intentando sincronizarse pero sin lograrlo del todo. Un sonido perturbador que me erizó la piel. Puse mi mano en la manija de la puerta. Estaba helada, mucho más fría de lo normal. Empujé la puerta lentamente y entré al cuarto. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de emergencia verde que estaba sobre la puerta, esa luz verde enfermiza que todos los hospitales tienen. La cama estaba perfectamente hecha, sábanas blancas estiradas sin una sola arruga, almohada acomodada. Nadie ahí. La habitación estaba vacía, como decía el reporte. Pero el monitor estaba encendido, y eso no debía ser posible. Los monitores solo se encienden cuando hay un paciente conectado, cuando los sensores detectan signos vitales, cuando hay algo que medir, y ahí no había nadie. Me acerqué al monitor, con la linterna todavía en la mano. La pantalla estaba encendida, brillando con ese verde fosforescente característico, pero no mostraba signos vitales normales, mostraba actividad. Líneas irregulares que subían y bajaban sin patrón, pulsos que aparecían y desaparecían, como si el equipo estuviera intentando leer algo que no encajaba en ningún parámetro humano, como si estuviera detectando algo que no debería estar ahí. Extendí la mano para apagar el monitor, y en ese preciso momento escuché una exhalación larga y pesada justo detrás de mí. No fue mi imaginación, no fue el viento, fue una exhalación humana, cansada, profunda, como si alguien que había estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo y finalmente la soltaba. No me giré. Aprendí hace mucho tiempo que hay cosas que es mejor no enfrentar de inmediato, que a veces la ignorancia te protege más que el conocimiento. Apreté el botón de apagado del monitor con mano firme, aunque por dentro estaba temblando. La pantalla se apagó. Respiré despacio, controlando el impulso de salir corriendo. Caminé hacia la puerta con pasos medidos, sin correr, sin mirar atrás, porque sabía, de alguna manera lo sabía, que si volteaba, iba a ver algo que no quería ver. Crucé el umbral de la puerta, y en cuanto lo hice, la puerta se cerró sola detrás de mí con un clic seco. No un golpe de viento, no un cierre lento, un clic definitivo, como si alguien la hubiera cerrado desde dentro, como si alguien quisiera privacidad. Me quedé ahí parada en el pasillo oscuro, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Respiré hondo 3 veces. Intenté racionalizarlo. Una corriente de aire, una falla en el equipo, cualquier explicación que no involucrara lo que acababa de experimentar. Pero en el fondo, en esa parte de nosotros que sabe cosas que la mente racional rechaza, yo sabía la verdad. Había alguien en ese cuarto, alguien que no apareció en ningún registro, alguien que llamó pidiendo a una enfermera, y yo había ido. El resto del turno fue una sucesión de pequeñas cosas imposibles de ignorar, cosas que individualmente podrías explicar, pero que juntas formaban un patrón demasiado claro para ser coincidencia. En el cuarto 305, un paciente anciano que estaba sedado despertó repentinamente cuando entré a revisar sus signos vitales. Me miró con ojos vidriosos y me preguntó por la enfermera Rosario. «Dígale a Rosario que ya me quiero ir», me dijo con voz débil.
Le dije que no conocía a ninguna Rosario en el turno nocturno. Sí, la que acaba de salir, la que siempre viene a verme a esta hora. Revisé el reporte. No había ninguna otra enfermera asignada a ese piso. Y cuando llegué a la estación y le pregunté a Lupita por alguna enfermera llamada Rosario, su cara se puso pálida. Rosario murió hace 8 meses, me dijo en voz baja. Infarto durante su turno, en este mismo piso. A las 3 de la madrugada, mientras empujaba el carro de regreso al ascensor, encontré una camilla en medio del pasillo del 4º piso. Una camilla vieja, con sábanas grises. Nadie la había subido, nadie la había pedido, simplemente estaba ahí. Y lo más perturbador era que las sábanas todavía tenían la forma de un cuerpo, como si alguien hubiera estado acostado ahí hace poco y acabara de levantarse. A las 3:30, el teléfono interno de la estación sonó. Un timbre estridente que rompió el silencio. Contesté por reflejo. Estación de enfermeras, 3er piso. Del otro lado solo había silencio. Un silencio pesado, como cuando alguien está ahí pero no habla. Estaba a punto de colgar cuando escuché una voz. Pero no era una sola voz. Eran varias, superpuestas. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos diciendo lo mismo al mismo tiempo. Todavía no. Y colgaron. El teléfono volvió a sonar 5 minutos después. Contesté de nuevo. La misma cosa. Todavía no. Diferentes voces. Mismo mensaje. Colgué sin decir nada. El teléfono sonó por 3ª vez a las 4 menos cuarto. Esta vez no contesté. Lo dejé sonar hasta que se cayó solo. A las 4 de la madrugada, Lupita se acercó a mí en la estación. Se veía cansada. Más cansada de lo normal. ¿Tú también lo escuchas?, me preguntó en voz baja, mirando hacia el pasillo vacío. ¿Escuchar qué?, le pregunté, aunque una parte de mí ya sabía a qué se refería. Eso, el movimiento constante. Como si alguien caminara sin detenerse. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Nunca para. Me quedé en silencio, escuchando. Y lo escuché. Pasos. Constantes. Regulares. Que venían de arriba. Del 5º piso. Un piso que, según me habían dicho el primer día, estaba cerrado por remodelaciones. Un piso al que nadie tenía acceso. Un piso donde no debía haber nadie caminando. ¿Desde cuándo pasa esto?, le pregunté a Lupita. Ella suspiró, como si llevara años cargando con esa pregunta. Desde que el hospital empezó a llenarse más de lo que puede soportar. Desde que empezaron a morir más personas de las que podíamos procesar. Desde que dejamos de tener espacio para todos. Este edificio no fue diseñado para tanta muerte, para tanto sufrimiento. Y creo que a veces los lugares se saturan, como las personas. Se llenan de cosas que no pueden procesar y empiezan a comportarse de maneras extrañas. Sus palabras me dieron escalofríos, porque tenía sentido de una manera retorcida. Los hospitales públicos en México están rebasados. Demasiados pacientes, pocos recursos. Mucha gente muriendo en pasillos, en sillas, en lugares que no están diseñados para la muerte. Y tal vez, solo tal vez, toda esa energía se queda, se acumula, se manifiesta. El resto del turno lo pasé en alerta constante. Cada sonido me hacía saltar, cada sombra me parecía sospechosa. Cada vez que tenía que entrar a una habitación, me preparaba mentalmente para encontrar algo que no debería estar ahí. Y aunque no volví a ver ni a escuchar nada tan directo como lo del cuarto 417, la sensación de estar siendo observada nunca me abandonó. Cuando finalmente terminó el turno a las 6 de la mañana, salí del hospital con las piernas temblando. Me quedé un momento en la entrada, mirando el edificio bajo la luz del amanecer. De día se veía normal. Viejo, sí. Necesitado de mantenimiento también. Pero normal. La gente entraba y salía. Familias esperaban noticias. Ambulancias llegaban con urgencias. Todo normal. Nadie que viera ese hospital desde afuera imaginaría lo que ocurre cuando el sol se pone, lo que se despierta cuando las luces se apagan, lo que camina por esos pasillos cuando ya no queda nadie más. Seguí trabajando en ese hospital durante 6 meses más. Cada turno nocturno era una aventura. Nunca sabías qué ibas a encontrar. A veces eran cosas pequeñas, puertas que se abrían solas, luces que se apagaban en secuencia, voces que llamaban tu nombre desde habitaciones vacías. Otras veces eran cosas más directas,
más aterradoras, más difíciles de ignorar. El personal nocturno lo sabía, los que llevaban años ahí. Nunca lo hablaban abiertamente, nunca te sentaban a explicarte, pero lo sabían, y te iban dejando pistas, advertencias sutiles. Consejos que parecían casuales, pero que tenían peso. No vayas sola a ese piso. No te quedes mucho tiempo en esa habitación. Si escuchas pasos, no los sigas. Pequeñas protecciones que te mantenían a salvo. Pero llegó un punto en que ya no era suficiente. Llegó un punto en que el desgaste era demasiado. No era miedo, era agotamiento. Porque trabajar en ese hospital exigía algo más que tus horas laborales. Exigía atención constante. Exigía que estuvieras alerta todo el tiempo. Exigía que una parte de ti siempre estuviera preparada para lo inexplicable. Y eso cansa. Ese tipo de vigilancia constante te drena de una manera que es difícil de explicar. Finalmente pedí mi cambio. Me fui a otro hospital. Uno más nuevo. Uno donde las noches son realmente tranquilas. Donde los ascensores solo se detienen en los pisos que deberían. Donde los cuartos vacíos están realmente vacíos. Y cuando me fui, varios de mis compañeros del turno nocturno me dijeron algo que me quedó grabado. El hospital no acepta bien cuando decides irte. No entendí qué querían decir hasta semanas después. Porque empecé a tener sueños. Sueños donde estaba de vuelta en ese hospital. Caminando por los pasillos del cuarto piso. Escuchando los pasos arriba. Sintiendo esa presencia constante. Y en los sueños, siempre había alguien que me decía lo mismo. Todavía no. Como si mi turno ahí no hubiera terminado realmente. Como si el hospital todavía me considerara parte de su personal. Como si estuviera esperando a que regresara. Los sueños eventualmente pararon. Pero hay algo que nunca se fue del todo. Esa sensación de que hay lugares que guardan más de lo que deberían. Que hay edificios que absorben tanto sufrimiento, tanta muerte, tanta desesperación, que se vuelven algo más que simples estructuras. Se vuelven contenedores, repositorios, lugares donde las reglas normales no aplican del todo. Ese hospital sigue funcionando, sigue recibiendo pacientes, sigue operando 24 horas al día. Y el personal nocturno sigue experimentando cosas que no pueden explicar. Sigue aprendiendo las reglas no escritas. Sigue turnándose para cubrir los pisos que nadie quiere cubrir. Porque al final, alguien tiene que estar ahí. Alguien tiene que cuidar a los pacientes. Incluso a los que no aparecen en ningún registro. Si trabajas en un hospital, especialmente en turnos nocturnos, sabes que no todos los edificios son iguales. Algunos tienen esa sensación desde el momento en que entras. Ese peso en el aire. Esa sensación de que no estás solo, aunque los pasillos estén vacíos. Y si trabajas en uno de esos hospitales, solo te puedo decir esto. Sigue las reglas. Respeta los espacios. Y si algo te dice que no entres a cierto lugar, no entres. Hay razones para esas corazonadas. Razones que es mejor no investigar. Esta ha sido mi historia. Mi experiencia en el hospital más extraño donde he trabajado. Y si te ha puesto la piel de gallina, si has sentido ese escalofrío mientras escuchabas, te invito a que te suscribas a este canal, porque tengo más historias como esta, más turnos nocturnos que nunca olvidaré, más encuentros con cosas que no deberían existir, pero que están ahí, en los rincones oscuros de hospitales viejos, esperando. Dale like a este video si te gustó. Compártelo con alguien que trabaje en hospitales o que le gusten las historias reales de terror. Y cuéntame en los comentarios, ¿has experimentado algo paranormal en tu trabajo? ¿Has sentido que tu lugar de trabajo tiene algo extraño? Me encantaría leer tus experiencias. Porque al final, todos tenemos esas historias, esos momentos en que algo inexplicable pasó y preferimos no hablar de ello. Esos turnos en que sentimos que no estábamos solos. Y tal vez, al compartirlas, nos damos cuenta de que no estamos locos, de que hay más cosas en este mundo de las que podemos explicar. Gracias por escuchar mi historia.
que tengas dulces sueños. O mejor dicho, que no sueñes con hospitales vacíos y ascensores que se detienen entre pisos. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a escuchar otra historia, porque mañana voy a contarte lo que pasó la noche en que nadie quiso cubrir el turno del cuarto piso, y el hospital decidió cubrirlo solo.